Bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde les traemos todo sobre el mundo del espectáculo turco. Hoy, agárrense fuerte porque la temperatura del chisme está que arde. Vamos a hablar de la pareja que incendia redes, la que hace suspirar a fans alrededor del mundo, la que sigue siendo tema de conversación incluso después de su separación, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que las recientes declaraciones de Hande han provocado un tsunami de emociones y especulaciones, un verdadero terremoto mediático. No se imaginan lo que dijo: es para derretirse, para reconstruir castillos en el aire, para creer de nuevo en el amor. Así que acomódense en sus sillones favoritos, preparen sus palomitas y prepárense para un chismecito de altísimo impacto, de esos que hacen historia. Pero antes de sumergirnos en este océano de rumores y verdades a medias, permítanme recordarles algo muy importante. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia chismosa. No te olvides de apretar el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo. Tenemos chismes jugosos y noticias bomba todos los días. Y si ya eres parte de esta increíble comunidad, muchísimas gracias por su fidelidad y apoyo incondicional. Ustedes son la gasolina que impulsa este canal y la razón por la que me levanto cada mañana con ganas de traerles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Su apoyo es el motor que me impulsa a seguir adelante. Ahora sí, basta de preámbulos y vamos al grano. Como bien saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre ha sido un torbellino de emociones, un constante juego de sí, quiero, y no, gracias, una montaña rusa de confirmaciones y desmentidos. Desde el preciso instante en que los vimos compartir pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkam, la química entre ellos era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Era evidente e indiscutible, un fuego que ardía a la vista de todos. Nos convertimos en detectives privados, analizando cada mirada, cada gesto, cada interacción en busca de la confirmación definitiva. ¿Estaban juntos? ¿Había algo más allá de la simple amistad y la profesionalidad? Y bingo. Después de meses de intensas especulaciones, de noches en vela alimentando teorías y de compartir capturas de pantalla como si fueran tesoros, finalmente confirmaron lo que todos, absolutamente todos, sospechábamos: Hande Erçel y Kerem Bürsin eran oficialmente pareja. La noticia se propagó como la pólvora, incendiando las redes sociales y provocando una explosión de alegría entre sus fans, quienes se autodenominaron con orgullo Anker. Su relación fue un auténtico cuento de hadas moderno, una sinfonía de amor, viajes paradisíacos, fotos adorables que inundaban nuestros feeds de Instagram y momentos románticos que nos hacían suspirar con envidia sana. Eran la pareja perfecta, la encarnación del couple goals, la envidia de todos y cada uno de nosotros. Cada aparición pública era un evento mediático, cada publicación en redes sociales era analizada al milímetro en busca de pistas sobre su idílica relación. Pero como suele suceder en el glamuroso y a menudo implacable mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan color de rosa como parecen. La felicidad, por desgracia, no siempre dura para siempre. Y así, de la noche a la mañana, ¡pum!, la noticia de su ruptura cayó como una bomba atómica, dejando a sus fans en estado de shock y con el corazón roto en 1000 pedazos. Nadie, absolutamente nadie, podía creerlo. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que una relación tan aparentemente sólida y llena de amor se hubiera desmoronado de esa manera? Las teorías conspirativas no tardaron en surgir, cada cual más descabellada que la anterior. Que si la presión de la fama era insoportable, que si la distancia impuesta por sus compromisos profesionales había hecho mella en la relación, que si terceras personas se habían interpuesto en su camino. Un verdadero culebrón turco digno de la mejor telenovela. La prensa rosa se relamió los bigotes, especulando sobre las posibles causas de la ruptura y alimentando aún más los rumores. Desde entonces, ambos actores han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida sentimental. Han sido extremadamente discretos, evitando a toda costa hablar el uno del otro en público y mostrando una madurez admirable ante la presión mediática. Esta actitud, por supuesto, no ha hecho más que alimentar los rumores y las esperanzas de los fans incondicionales, quienes se niegan a aceptar la realidad y sueñan con una reconciliación que parece cada vez más improbable. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado y se pone realmente jugosa. Hace unos días, Hande Erçel concedió una entrevista exclusiva para una revista de renombre en Turquía, una publicación que marca tendencia y que suele ser el escaparate de las estrellas más importantes del país.
En la entrevista, Ande habló de su carrera, de sus próximos proyectos profesionales, de sus aspiraciones y sueños, pero atención, también le preguntaron, de manera sutil pero incisiva, sobre su relación con Kerem Bürsin. Y lo que dijo, ay, amigos míos, es para ponerle la piel de gallina a cualquiera, para hacer temblar los cimientos de Hollywood y para reescribir la historia del amor moderno. La periodista, con la delicadeza y el tacto que la caracterizan, le preguntó cómo recordaba su tiempo junto a Kerem, cómo valoraba esa etapa de su vida y qué significaba para ella esa relación. Y Ande, con una sonrisa nostálgica que iluminaba su rostro, respondió: Kerem fue una persona muy importante en mi vida. Vivimos momentos muy bonitos juntos, momentos que atesoro en mi corazón. Aprendí mucho de él, crecí como persona a su lado y siempre lo recordaré con cariño. Hasta ahí, todo bien, ¿verdad? Una respuesta políticamente correcta, elegante y diplomática, sin entrar en detalles escabrosos ni revelar secretos inconfesables. Pero esperen, que lo mejor está por venir. La periodista, consciente del revuelo que causaría su siguiente pregunta, insistió y le planteó la cuestión que todos, absolutamente todos, queríamos escuchar: ¿existía alguna posibilidad, por remota que fuera, de una reconciliación en el futuro? Y Ande, después de unos segundos de silencio que parecieron una eternidad, dijo: nunca digas nunca. La vida da muchas vueltas, el destino es caprichoso y el corazón tiene razones que la razón no entiende. ¡Bum! ¿Escucharon eso? Nunca digas nunca. Eso quiere decir que la puerta no está completamente cerrada, que aún hay una rendija de esperanza, que el amor podría volver a florecer. Pero lo más impactante, lo más revelador, lo más emocionante de todo fue lo que dijo a continuación. Con una mirada brillante que reflejaba una profunda emoción y una voz temblorosa que denotaba sinceridad, Ande añadió: Kerem siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón. Él es una persona increíblemente talentosa, divertida, inteligente y con un gran corazón, un corazón que irradia bondad. Lo admiro mucho tanto como actor como persona. Valoro su profesionalidad, su dedicación y su pasión por lo que hace. Pero eso no es todo. Agárrense fuerte porque aquí viene la frase que lo cambió todo. Prepárense para lo mejor: amar es recordar a alguien con una sonrisa. ¿Acaso Ande Ercel acaba de declarar su amor por Kerem Bürsin en una entrevista a nivel nacional? ¿Acaso acaba de confesar que aún lo ama, que aún lo recuerda con cariño y que esa relación significó mucho para ella? Las redes sociales, como les dije al principio, explotaron. Los fans de la pareja, los incansables Anker, no tardaron en inundar Twitter, Instagram y Facebook con mensajes de alegría desbordada, esperanza renovada y súplicas desesperadas para que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. El hashtag #Ande Kerem Volved ya se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos, superando incluso los temas de actualidad política y los eventos deportivos más importantes. Y es que, seamos honestos, la química entre ellos es innegable, evidente e incombustible. Se nota a leguas que hay un cariño muy grande, un respeto mutuo profundo y quizás, algo más que una simple amistad. Las palabras de Ande demuestran que Kerem dejó una huella imborrable en su vida, una marca que el tiempo no ha podido borrar. Y aunque el futuro es incierto y las circunstancias pueden ser complicadas, la posibilidad de una reconciliación sigue latente, como una llama que se niega a extinguirse. ¿Pero qué piensa Kerem de todo esto? Pues bien, hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Se mantiene en silencio, fiel a su estilo discreto y reservado, evitando alimentar aún más la expectación mediática. Sin embargo, algunos allegados a Kerem han filtrado a la prensa rosa que él también guarda un grato recuerdo de su relación con Ande. Al parecer, la ruptura no fue causada por falta de amor, sino por otros factores externos que complicaron la relación y que hicieron insostenible su convivencia. Según estas fuentes anónimas, Kerem también admira y respeta mucho a Ande. La considera una mujer inteligente, talentosa, ambiciosa y con una gran personalidad, una mujer que ha sabido labrarse un camino en el difícil mundo del espectáculo gracias a su esfuerzo y dedicación. Y aunque no han tenido contacto directo en los últimos meses, sigue pendiente de sus proyectos profesionales y celebra sus éxitos con orgullo. ¿Será que Kerem también está esperando una señal de Ande, una confirmación de sus sentimientos, para dar el primer paso hacia la reconciliación? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si esta historia de amor, digna de un guión de Hollywood, tendrá un final feliz. Pero por lo pronto, las palabras de Ande han reavivado la llama de la esperanza entre los fans de la pareja,
quienes se aferran a la idea de que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Y es que en el fondo todos queremos creer en los finales felices, en los cuentos de hadas que se hacen realidad. Mientras tanto, ambos actores siguen enfocados en sus carreras profesionales. Hande está protagonizando una nueva serie que está siendo un éxito rotundo en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más importantes y queridas del país. Y Kerem está trabajando en varios proyectos internacionales que lo han llevado a viajar por todo el mundo, demostrando su talento y versatilidad como actor. Quizás la distancia y el tiempo les sirvan para reflexionar sobre lo que realmente quieren en la vida, para valorar lo que tuvieron y para darse cuenta de lo que perdieron. Quizás se den cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro, de que su destino está entrelazado y de que están destinados a estar juntos. Quizás decidan darse una segunda oportunidad y luchar por su amor. O quizás simplemente sigan sus caminos por separado, recordando su relación como un bonito capítulo de sus vidas. Pero pase lo que pase, siempre recordaremos su historia de amor como una de las más bonitas, apasionantes y mediáticas del mundo del espectáculo turco. Una historia que nos hizo soñar, reír, llorar y creer en el amor verdadero. Una historia que nos demostró que el amor existe, aunque a veces no dure para siempre. Así que, mis chismosos, esta es la información que tenemos hasta el momento. Las declaraciones de Hande Erçel han revolucionado las redes sociales y han puesto de nuevo en el centro de atención su relación con Kerem Bürsin. La posibilidad de una reconciliación está en el aire, pero solo el tiempo dirá si se hace realidad. En resumen, Hande Erçel declaró en una entrevista que Kerem Bürsin siempre tendrá un lugar especial en su corazón y que nunca se debe decir nunca sobre una posible reconciliación. Estas palabras han generado una ola de reacciones positivas entre los fans de la pareja, que sueñan con verlos juntos de nuevo. Kerem, por su parte, se ha mantenido en silencio, pero fuentes cercanas aseguran que también guarda un grato recuerdo de su relación con Hande. Y bien, mis chismosos favoritos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Hande y Kerem. No olviden dejarme en los comentarios qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos reconciliados? Quiero saber sus opiniones. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos chismes frescos todos los días. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del chisme. Hasta la próxima. Besos y abrazos desde el corazón.